Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el set de Quinótico, patrocinado por Repsol, en la Plaza Oquendo de San Sebastián, en este lugar maravilloso, Hoy con Sol, al que invitamos a acercarse a todo el público que acude al festival. Estas mesas redondas de la 1, los podcasts diarios de las 6, las entrevistas, se pueden ver y se pueden disfrutar en esta Plaza Donostiarra. Y esta mañana de lunes, que ya es 22 de septiembre, se acerca el festival a su Ecuador. Tenemos el lujo de contar con 3 ponentes en Quinótico que nos van a iluminar, seguro, sobre los lazos entre España y Latinoamérica. Porque las tres talentos han trabajado aquí y allá, son de aquí y de allá a la vez, y creo que pueden contarnos experiencias sobre cómo ven qué es hacer cine o cómo es hacer cine audiovisual en una orilla mirando hacia la otra, o queriendo que las dos se unan, o luchando con lo que impide que se unan. Ahora veremos las variantes. Nos acompaña Esther García, productora del Deseo, flamantísima Premio Donostia. Esther, un aplauso de la concurrencia. Muchas gracias. ¿Digerido ya el premio? No. No, todavía entro en la habitación y lo veo ahí precioso, mirándome, y me sigo sintiendo abrumada, muy agradecida, pero quiero, con este premio abierto a la producción y también a las mujeres, quiero que todas las mujeres nos sintamos felices y apoyando y empujando juntas para seguir este camino que es difícil. También está aquí Dolores Fonsi, que es actriz en miles de títulos. En España la conocimos muchísimo con Truman, de Sesgay, pero es directora y productora de Blondie y ahora directora de Belén, que está aquí en el festival. Dolores, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la Encantados invitación. de tenerte. Encantada de estar acá con ustedes y con este panel tan delicioso. La segunda película como directora, que Sí. es un poco la barrera mental, la barrera del tren, ¿no? Que hay que superar como directora. ¿Sí? Eso dicen, ¿no, Esther? Que la segunda es la complicada. Sí, la primera tuvo tanto éxito que en este caso no se cumplía la norma, pero es verdad que todo el mundo dice que la segunda película cuesta más levantarla, salvo que hayas tenido un éxito. Bueno. Estamos ahí. Yo creo que cada película es una bisagra en sí misma y bueno, esta es la segunda, espero que no sea la última, pero bueno, veremos. Hoy es el primer pase a las 20. ¿Nervios? Nervios, emoción y ganas ya, ganas de que sea de la gente. Y Alejandra Márquez Abella, que ya está armando cuarta y siguientes, porque tenemos Las Niñas Bien, El Norte sobre el Vacío, A Million Miles Away, la serie La Liberación en Prime. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Encantados muchas de gracias tenerte. por tenerme acá. Que es, además, es española, aparte de mexicana. Soy mexicana, pero soy española también. Ajá, ese Por puente es interesante. azares del destino, sí. Ese puente es interesante para la charla. Bueno, ¿qué nos pasa en las dos orillas de este mar gigante que tenemos en medio, Esther? Tú que has producido a Luis Ortega, Zama de Lucrecia Martel, Pablo Trapero, a Sifrón con Relatos Salvajes, que estuvo en Cannes, muy argentina, te has puesto en los últimos años. ¿Cómo nos miramos entre las orillas del Atlántico? Bueno, la verdad es que la búsqueda de talento es universal y con la otra orilla tenemos un idioma común que nos convierte en un mercado único, podríamos serlo. Desafortunadamente las películas no siempre viajan y garantizar que viajen se consigue haciendo coproducciones. El hecho de buscar talento en todas partes, pero en un idioma común facilita mucho. Hubo una explosión muy llamativa hace, creo que eran entre 20 y 25 años, que nunca estoy segura, con El hijo de la novia, 9 reinas, y a partir de ese momento yo creo que todos abrimos los ojos de una manera muy... de una manera, vamos a decir, abrimos los ojos y empezamos... Bueno, había mercado, ¿no? Exacto, y empezamos mercado. a mirar claramente hacia allí. Y nos encanta hacer proyectos con Latinoamérica porque
son tan universales que tienen el sello del lugar donde han nacido, pero la realidad es que son absolutamente universales. Dolores, tus películas, ¿cómo se han armado? ¿Se han armado con la mirada puesta en las dos orillas, como decíamos? ¿Ha costado eso? ¿Había intención? ¿Ha habido contactos? ¿Cómo se han armado tus dos películas como directora? Yo llegué más tarde, llegué ya a la época donde el cine en Argentina, si no era de la mano de plataformas, es muy complicado. Ahí está mi productor de Blondie, si no me equivoco es así. Santiago Mitre, que está ahí. Entonces llegué al formato del cine de coproducción en el cual actué, sí. Fui a España, hice Truman, hicimos Truman y un montón de películas que se hacían gracias a estos lazos. Y después sucede que justamente ahora está completamente... O sea, bueno, lo haces solamente con la coproducción porque el Inca no funciona como instituto, está vaciado, está ninguneado, está vapuleado. Todas esas políticas de cine con las que podíamos linkearnos con otros países hacia afuera, España o México, donde sea, no, están cortados de alguna manera. Entonces, la verdad que lo que está pasando ahora es que primero se filma muy poco y lo que se filma es gracias a la financiación de las plataformas casi solamente. Entonces, está complicado. Igualmente, o sea, no hay que perder la esperanza, digamos, este gobierno, como todos pasan y el pueblo queda, y después veremos cómo se rearma estos puentes, cómo volvemos a tener estas facilidades y estas uniones que antes tanto nos respaldaban, digamos. Ahora es un momento complejo. Alejandra, México y España, ¿no? Tú también tienes mucha relación muy fluida con las plataformas. ¿Cómo sientes que está el puente entre México y España? A mí me preocupa un poco el puente roto que tenemos, sobre todo como en la narrativa, ¿no? Porque siento que un poco podríamos hablar como de utilitariamente cómo podemos hacer sinergias, ¿no? Cómo nos podemos organizar para producir cuando nuestros países no están en las mejores condiciones, pero siento que estamos perdiéndonos como de la posibilidad de contar todas las historias que tenemos en común, ¿no? Como a nivel creativo, siento que no estamos como eso, aprovechando toda la historia que sí tenemos en común, que dudo o no sé, o me pregunto si eso sería como suficiente para jalar, para que las películas viajaran más, ¿no? Por ejemplo. Esther, no sé si tienes... no, pensé que le contesté. Creo que en estos tiempos está muy priorizada la mirada personal y salvo proyectos basados como en libros o en una historia pasada, veo a los autores y a las autoras, los veo mucho más intentando contar proyectos que tienen que ver con la parte íntima. Hicimos Zama con Lucrecia, que efectivamente es una historia que tiene mucho que ver con las dos partes y tal, pero todas las otras son películas muy personales, hablando de inquietudes y o la de Damián, que es... Bueno, no sé si son inquietudes lo que cuenta, ¿no? O la historia del clan, que tiene que ver también con el pasado de Argentina. Creo que el movimiento o que los autores más jóvenes estáis más interesados en hablar de algo más íntimo y más personal. Es que te quiero contar por qué soy española yo. Ay, por favor. Soy española porque yo tengo un abuelo exiliado por la Guerra Civil Española que tuvo que huir a México. Esto no es ninguna novedad, en México pasa un montón, como sabes, hay muchísima gente como yo que tiene acceso a eso, a ser parte de Europa por el dolor que sufrieron otros que estuvieron antes, ¿no? Yo estudié cine en Barcelona, tengo muchísimos vínculos con España, un poco, claro, eso es lo que quiero decir. Y siento que hay muchas de mis historias personales que podrían... seguro. ¿Sabes? O sea, como que siento que un poco lo que te estoy diciendo es lo que estás diciendo, ¿no? Como que hay mucha
mucho de lo que sigue vigente por lo que pasó en el pasado, ¿no? Muchas relaciones que siguen siendo relevantes y que hablan del pasado y un poco de la memoria y de las historias. Claro. Seguro que cualquiera de tus historias está influida por todo esto que estás contando. Es imposible que el hecho de que tu abuelo tuviera que emigrar y no haya dejado tanto en tu educación como en tu manera de mirar la vida una huella que merezca ser contada también, ¿no? Seguro. Sí. Entonces casi aquí hablamos, hay dos planos, ¿no? Está el plano del dinero, de cómo se arma una coproducción, y está el plano casi de los afectos, porque cuando hablamos de historias que se suceden en América y en Europa, hablamos de que hay gente que tiene que querer contar la historia, porque en tu caso, por ejemplo, si quieres contar tu historia, tú quieres, pero ¿qué pasaría si buscaras productores en España? Sí, no sé cómo hacer, o sea, no tengo ni la ruta de cómo sería eso. O sea, un poco mi anhelo ahorita es justo encontrar esa manera, ¿no? Como desde las pulsiones más creativas, encontrar esos puentes claro, que se traducen en financiamiento y en todo eso, pero no me parece que es lo más orgánico, ¿no? No, quizás más con Argentina. Siento que Argentina y España tienen una relación que quizás es porque culturalmente hay más afinidad o hay algo que quizás habla del viaje, las pelis, como que es más posible. No lo sé. O sea, no sé si estoy estereotipándoles. Justo en este momento están filmando una película mexicana en Madrid, haciendo que es México en Madrid, o empiezan a pasar estas cosas que se unen tanto las partes que podemos hacer México en Madrid o Madrid en Buenos Aires, o empieza a pasar algo de eso que es interesante a nivel, como una película mexicana en Madrid, me parece, o sea, por las condiciones económicas o cuales sean, que se abra ese panorama es interesante, es inclusivo, está bien. Argentina justo ahora queda un poco relegada por esta cuestión, entonces es más complicado, pero sí siento que hay algo, México, Chile, Argentina, España, ¿no? Sí, por lo del lenguaje, como decía Esther, y por estas cuestiones de que se puede trasladar la producción, porque lo que importa es hacer, finalmente, y hay que ver dónde, digamos. Una película mexicana en Madrid, me parecía, ayer me contaba una productora que decía eso, que estaba recreando México en Madrid y que se hacen, o Chile, no sé, unir esos lazos también. Yo hice la NASA en Querétaro, México. Ah, bueno. Entonces, todo es posible. Por eso. Sí. ¿Y cómo nos veis en materia de representación? Porque el otro día decíamos aquí, no recuerdo en qué entrevista, que en España hay un buen porcentaje de población latinoamericana que no se refleja en nuestras películas. O sea, tu personaje quizá en Truman no es la norma, es una excepción. No sé, Esther, tú que produces películas españolas también, a veces no tenemos en cuenta la cantidad de población latinoamericana que hay en España y que no se representa en la pantalla. No sé cómo funciona también ese flujo en las películas producidas en América. ¿Nos estamos teniendo en cuenta? ¿Nos estamos mirando? Pues tienes razón, no hay no hay personajes que representen a la cantidad de latinoamericanos que están instalados en nuestro país y ocupando no solo posiciones marginales, sino grandes... Comprando inmuebles en Madrid. Por supuesto. Por ejemplo. Ese es un tema del que hay que hablar y mucho, ¿no? Tiene una película. Tiene una película en sí mismo. Todo el centro de la ciudad está siendo comprado por grandes fortunas venezolanas, mexicanas, colombianas, que han venido a instalarse en Madrid. No sabemos exactamente por qué, pero seguro que hay un subtexto que buscar y hablar de él. Pero a tu pregunta, tienes razón, o ahora mismo no recuerdo una película en la que haya un protagonista, una protagonista con una procedencia latina y a nuestro alrededor hay cientos de personas. Sí me estoy acordando de una que no recuerdo el nombre, la de esta chica que está trabajando en una casa de mucama y le acosan los hijos de
Esto No lo vais a recuerdo yo tener que tampoco ahora el cortar, título. ¿eh? Luego lo cortamos, Esto no pasa lo nada. vais a tener que cortar porque estamos Vamos. quedando fatal. Pero no, la clave es que Esther es súper cinéfila y si no tienes en la cabeza los personajes frescos es porque el caso es... Sí, sí, está siendo flagrante. ¿Y españoles en realmente. el cine argentino y cine mexicano? Hay poquitos. Yo me acuerdo de un ejemplo como importante que es En Amores Perros, Goya Toledo, Sí. que ese personaje a mí, o sea, me acuerdo de pensar en ese momento como esto es súper real porque sí hay ese personaje de una mujer española en México siendo Goya, ¿no? O sea, total, era como súper clavado. Pero hay poquitos y la verdad es que también es injusto porque hay un montón de españoles viviendo en México también, ¿no? Es una cosa como... Sí, pero hay algo que hace que nos cerremos mucho en los círculos, ¿no? Y que hablemos de lo más íntimo y no incluyamos a a los diferentes. O no sé. Bueno, eso tiene que ver con la creación. Ahí, muchachas, sois vosotras. No, iba a decir que claro, que salvo que tu referencia personal sea una vivencia con esa persona que viene de otro lugar o que está ahí porque te casaste con un mexicano o tenés un abuelo que todavía vive y es español, que ahí es la referencia íntima de lo autorreferencial, salvo que eso suceda, lo que cada uno cuenta o el cine para mí o en mi caso es la memoria propia personal y el germen personal que después se hace universal. No se puede abarcar todo. O sea, digamos, cada país trata de reflejar su propia narrativa, cada país tiene su propia narrativa problemática y entonces después cuando haces algo que querés mostrar, tampoco, o sea, no podés, siendo argentino encima querer... O sea, tenemos tantas cosas que cubrir antes que mostrar que hay un español viviendo en Argentina, perdón, pero... No, totalmente. Pero bueno, que sí, que volviendo a eso, salvo que tenga algo muy personal, ese ingrediente extranjero, que también puede pasar, como a todas nos pasa, digamos, pero bueno, tiene que tener algo que esté linkeado con una... Con la historia. Exacto. Me estoy acordando de la peli que hiciste con Jimena Montemayor en México, que justo se llama Restos de Viento, esa peli. Y Jimena tenía ese guión, tenía 1000 tratamientos y de pronto me acuerdo cuando me dijo, va a ser Dolores Fonsi. Y yo, órale, ¿por qué, no? Porque es, o sea, que, increíble, maravilloso, pero como que no estaba escrito como que era una migrante de alguna forma y terminó dándole un layer como, ¿no? Como una capa de... Claro, de como una mujer cosa que muy vivía un linda. duelo, una mujer argentina viviendo en México que se le muere el marido, entonces ese duelo es lo que se cuenta en la película. Importaba o no que sea mexicana o no, por ahí podría haber sido una actriz mexicana, pero que Ajá. sea argentina y en el Sí, exilio le daba una capa de vivir soledad. ese duelo era, bueno, le daba algo más. Habéis hablado de dos temas que quiero cruzar. Por un lado, los aislamientos locales, que casi son sentimentales, historias que nos preocupan en este corralito, que no es el de allí. Y por otro lado, las plataformas que han visto perfectamente que una película no recorre solo los hogares de Argentina, sino que los de Argentina, los de México, los de España, en español puede ser vista por 500 millones de personas. Las que estáis en contacto con las plataformas, ¿qué quieren de vosotras? ¿Qué os piden? ¿Os piden que tengáis en cuenta que lo van a ver más allá de vuestras fronteras o no? ¿O quieren que el material sea tan suficientemente potente que siendo local sea global? Esther. A ver, yo lo único que he hecho para plataformas, más allá de que hayan participado en la financiación de todos los proyectos que tenemos, porque Sí. es una pata importantísima. En muchos casos es definitivo tener una plataforma o no a la hora de hacer una película. Entonces, más allá de eso, los autores tenían el proyecto terminado. O sea, quiero decir, el guión estaba cerrado, la plataforma entra con eso ya cerrado, con lo cual no hay una intervención ni una propuesta acerca de la creatividad o de necesidades precisas como estas que estás planteando. En el caso de una serie que hicimos para Paramount, el planteamiento es un poco, su intervención es mayor y la búsqueda de la globalidad está muy presente en sus objetivos. Pero he de decir que teniendo la suerte de ser el deseo,
confían plenamente en que las decisiones que estamos tomando son suficientemente potentes porque el sello en sí mismo lo es. Entiendo que no a todo el mundo le pasa lo mismo. Claro. Alejandra, coge el micro. Sí, gracias. No, yo tengo mucha suerte. Perdón, pero... solo también decir que vivan las plataformas. O sea, que estamos absolutamente encantados de que colaboren, no solo haciendo series y audiovisual a tope, sino propiciando y permitiendo que se hagan películas tan arriesgadas como Sirat. Sin el apoyo de Movistar, Sirat habría sido imposible. Entonces, esto está trascendiendo en el audiovisual mundial. No creo que jamás se haya hecho tanto audiovisual como se hace ahora, permitiendo a los creadores expresarse y a hacer una cantera de técnicos, de actores, de guionistas, de absolutamente... Y todo ello en femenino también, ¿eh? Claro. O sea, ahora la cosa se va arreglando un poco, tengo la impresión, pero el mundo del cine ha vivido las plataformas como un quebranto, en el sentido de que no estaba muy claro que fueran a apostar por las salas de cine en un momento dado, y ahora el camino se está desandando. Sí. Y por eso ha habido reconciliación. Sí. Pero al principio hubo una mirada un poco de dónde vienen estos a poner su dinero y a cargarse, ¿no? Absolutamente. En fin, ibas a decir algo de tu relación con las No, plataformas. yo creo que mi experiencia ha sido doble. Por un lado, cuando he trabajado con las plataformas en Estados Unidos, siento que desde ahí siempre están mirando colonizar el mundo, ¿no? Sí. Y siempre funciona así. Y cuando he trabajado con las plataformas más en Latinoamérica, sí he recibido el mandato, por decirlo así con una palabra, como de que el objetivo es local, ¿no? Y que ya si viaja, eso es secundario, y obviamente yo, prefiero, ¿no? O mi objetivo personal sí hubiera sido que viajara más, pero siento que se estaban enfocando en que, y quizás estoy hablando más de televisión, pero también, ¿no? Creo que cambia un poquito. No sé, Dolores, tu experiencia. Yo le debo mis 2 películas a las plataformas, las 2 películas como directora, ¿no? O sea, y fue un trabajo muy libre. También es verdad que producían La Unión de los Ríos y que ya tenían un vínculo desde 1985, que eso también generaba una autoridad sobre los materiales, pero de suma libertad. Y, o sea, las 2 películas que hice no tuve que pensar nunca en el público, o sea, no, me parece que es un recorrido como contrario, no sé, como que vas en contra de algo. Pero bueno, tuve suerte, y también suerte en el sentido de que había algo de lo que yo quería contar que caía bien y que no había un corset, no se encorsetaba en una necesidad que tenga que ver con los negocios, digamos. Entonces, sí, por supuesto, desde también la plataforma, acompañando cada momento, ¿no? Opinando sobre el guion, opinando sobre el montaje, y eso siempre, y yo estoy abierta a eso, no tengo un problema con la autoridad, para nada, cero. De hecho, al contrario, necesito probar las cosas y que me digan. Y entonces en ese caso como mucha libertad, y como que todo lo que quería hacer, o sea, como una apuesta muy fuerte en lo que yo pensaba de la película, y como dejarme ser, que también puede ser un problema porque es, ok, toda la libertad, ok, ¿qué quiero? Y es una responsabilidad mayor. Pero bueno, estoy contenta igual. Estaba pensando al escucharos si los que hablamos español y las que hablamos español en todo el mundo no estamos perdiendo una oportunidad de oro porque no nos parecemos mucho a lo que hacen los franceses. Es decir, bueno, lo sabe Esther mejor que nadie, los franceses saben perfectamente que para entrar en el Festival de Cannes de una manera arrolladora, que es entrar un poco en el circuito de la validación, porque puedes acabar en los Oscars perfectamente, tienes que tener producción francesa y tienes que estar pensando en las salas de Francia y tienes que seguir un camino industrial fuerte que los que hablamos español a lo mejor no estamos utilizando. A lo mejor tenemos que validarnos poniendo, ¿no?, reglas, de decir, hay que coproducir, hay que ir a San Sebastián con fuerza de español detrás, con varios países. O sea, no nos tomamos muy en serio nosotros mismos, ¿no, Esther? O sea, a todo que sí. Tener un mercado de 500 millones de hispanohablantes y usar el mercado español, el chileno, el argentino, el mexicano, realmente no tiene sentido. Como
como compañía que pretende rentabilizar las inversiones, habría que tenerlo siempre en cuenta. Pero la realidad es que es tozuda y dice que el montón de películas que se hacen al año, unas 1.700 se hacen en Europa al año, viajan a más de 4 países de Europa un 10%. Madre mía. Que es terrorífico. Y a Latinoamérica el porcentaje es bastante parecido. Hay algo en el audiovisual que lo pienso siempre, que no tenemos una conciencia de empresarios, no sé cómo decirte. Hay algo que tiene que ver con la cultura, con que lo que estamos haciendo lo entendemos más relacionado con el mundo del arte y la cultura que con el mundo del negocio, aún los empresarios. Han venido las plataformas y nos están explicando que no, que se puede, que se globaliza y que se rentabiliza. Y creo que tenemos que poner el foco ahí, tienes razón. No sé si hay que hacer reglas, normas o empoderarse. O pedagogía. O sobre meter dinero todo. público cuando ha habido algún déficit, Bueno, cuotas, discriminación positiva, o sea, escuelas. O sea, ¿no? el dinero público es que es incomparable, por ejemplo, las ayudas que hay en Francia con las ayudas que hay en España. Y las de España Incomparables. con Argentina, otros países. imagínate. O sea, es que No, nosotros estamos afuera estamos De tratando todo. de subirnos a la lona. ¿Viste cuando dicen, ¿cómo estás? Estoy en la lona. Bueno, nosotros estamos tratando de subirnos a la lona. Es un momento muy complicado. sí, muchísimo, muchísimo. Entiendo que también se está mirando mucho a los países vecinos en este caso, ¿no? En Argentina. O sea, intentar apoyarse en Uruguay, Sí, Chile. no, se filma mucho en Chile, en Uruguay, o sea, por supuesto, pero no resuelve el problema, digamos. Argentina sigue siendo un hueco en todo sentido. O sea, es un hueco y es un dolor. Entonces ahora es como, sí, no, nos quedamos fuera de la conversación, casi. Es como, yo pude hacer esta película gracias a una plataforma enteramente, es una película que igual creo que tiene un punto desde lo autorreferencial personal que se puede volver universal y que está sucediendo, pero porque pasó, pero no es que gracias a nada que tenga que ver con el Estado argentino esta película tiene, o sea, no tiene nada de su existencia, ningún porcentaje puesto en la autogestión cultural, digamos. Siguiendo por el negocio, Alejandra, tú que también tienes una productora, si quisieras hacer esto, ¿no? Si quisieras buscar la coproducción, hacer tu propia producción, ¿qué obstáculos gigantes ves en el camino? O sea, ¿cómo es la carretera? ¿Qué necesitarías tú como productora, en este caso, para facilitar la vida de ese proyecto? Es que yo, o sea, quiero como volver a lo creativo, perdón, Vale, que bien. esté dándole la vuelta a la pregunta, pero es que me parece que primero hay que resolver un poco como qué podemos narrar en común, en conjunto, o sea, y quizás estoy clavada en eso, ¿no? Yo creo que todo vale y todo debería estar sucediendo, pero sí, siento que hay muchas cosas que pasan en la vida entre nuestros países y que de alguna forma podríamos clavarnos más en esa narración, ¿no? O por lo menos es un interés que yo tengo, ¿no? Quizás por mi experiencia de vida y por las cosas que Claro. veo que pasan y que veo posibilidades, ¿no? Y me voy o sea, y quiero terminar esto diciendo como que siento, por ejemplo, que las historias felices de la guerra, de la posguerra, ¿no? Del exilio, tampoco se han contado y sí hay algo que pasó después y que está completamente borrado y que no existe en la memoria ni de España ni de México, por hablar de mi Sí, tema, Sí. pero que estamos como volteándonos y ya pasó y nadie sabe qué pasó ahí y hay cosas, nada, que serían peliculones básicamente, ¿no? Pero, Pues a ello. ¡Hazlas! A ello. bueno, pues estoy aquí hablando de Hagámoslas. ¡Tuyas! Venga, estamos vamos. aquí en la sinapsis. Eso. Quizá habría que empezar por la coescritura entre dos países en los que fueran, ¿no? Es decir, que no sé si desde la gestión, desde la concepción del guión eso también existe, ¿no?
Las dos Sí, orillas La en un mismo. co-creación antes de la coproducción, ¿no? O sea, como un poco... Claro, ¿no? Como me lo lleváis todo el tiempo hacia la creación y no queréis ver el negocio, que estamos Esther y yo aquí empeñados en el dinero, pero vosotras sois súper creativas. No, estoy de acuerdo, es un buen apunte este de que podemos empezar co-creando, desarrollando la idea. Nosotros en El Deseo estamos en este momento creando una serie que habla del momento de la retirada, cuando los españoles se fueron hacia Francia. Ajá. Y estamos coescribiendo entre una escritora francesa y una española. Es que eso es muy interesante, Sí. me parece que eso enriquece los proyectos. Sí, sí, sí. Venga, llevamos más de media hora de mesa redonda, si queréis podemos ir finalizando, pero hablemos de los proyectos que tenéis cada una, que tenéis en cartera, de lo que podáis hablar, porque yo sé que todas tenéis secretos insondables. Esther, ¿quieres empezar tú? Bueno, acabo de decir, estamos desarrollando esto en puro embrión, o sea, basándonos en una novela y en el proceso de desarrollo. No tenemos plataforma, no tenemos nada, o sea, es puro desarrollo. Posproduciendo Amarga Navidad, la Cuya película. fecha de estreno es el secreto mejor guardado de este festival. Bueno, sí, yo creo que el año que viene será casi seguro. Perfecto. ¿Verdad? ¡Qué horizonte! ¡Qué horizonte estoy marcando! Y bueno, y Pedro siempre tiene proyectos sobre la mesa, barajando hacia cuál va a continuar. Y ahora acompañando a Sirat también, ¿no? En la Por carrera del Oscar. supuesto, esa es una tarea importantísima, la de dar los pasos necesarios para estar primero en las shortlist y luego ahí, en las 5 finalistas. Vamos a ver, qué tal, estamos a ver qué haciéndolo tal. todo, ¿eh? Bueno, la vida de tu película empieza hoy. Empieza mañana. Bueno, mañana. Hoy hay un pase a las 20 Ok. horas, es verdad. Estoy acá con Belén en competencia oficial. Hoy hay un pase a las 20, mañana 22:30. Con mucha expectativa, muchas ganas y con mucha alegría de estar en este festival que amo, que fue el primer festival que vine en la vida a los 22 años y al que más veces vine y fui jurado y rebordinos y todo lo que significa para Argentina también este festival, que es un festival que totalmente visibiliza, ¿no?, lo que pasa en Argentina y estos espacios que se dan a cualquier acto político de visibilización, así que estoy feliz. Y feliz también de ya finalmente entregarla y que pase a la reflexión del público y no, o sea, que salga de mí un poco, ¿no? Es que las creadoras es eso que dicen, ¿no? De tener siempre una olla al fuego, ¿no? Que estás pendiente hasta Sí. que no se quita el guiso del fuego. Exacto, No estás, exacto, estamos en ese momento. No os envidio, nada. Mañana comemos el guiso. A ver cómo está el punto de sal. A ver seguro cómo que sale. bien. Y Alejandra, ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú en los fogones? Híjole. Tengo un thriller que estoy escribiendo para Amazon US, que es sobre otro clash cultural, que son los menonitas en México, en Campeche, y un poco cómo eso se lleva o se no lleva con el mundo criminal que ocurre en México de pronto. Entonces, está raro, es una cosa muy particular y muy especial. Y estoy escribiendo una serie de televisión para otra cierta plataforma y eso, preparando mis películas más mías, digamos, más de mi alma. Salen ricos aromas de la cocina de Alejandra Márquez Araña. Bueno, pues muchas gracias a las tres. Ha sido una charla de 35 minutos en la que hemos, yo creo, desplegado deberes para la comunidad audiovisual de todos nuestros países. Ojalá que entre todos y todas lo vayamos consiguiendo, porque va en el bien del negocio, que al final es propiciar el arte. O sea, si el dinero está bien utilizado, genera cosas muy bonitas. Sí. Esther García, productora del Deseo, Premio Donostia, gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias, Dolores Fonsi, directora de Belén. Suerte con la película. Muchas por gracias, venir. muchas gracias. Y Alejandra Márquez Abella, con la cocina repleta de ollas. Gracias por venir. Gracias. Nosotros seguimos aquí en Quinótico, en este set patrocinado por Repsol en la Plaza de Oquendo, en el que seguimos cada día con mesas redondas a la 1 de la tarde, con podcast diario, analizando películas a las 6 y con entrevistas con un montón de gente interesante. Gracias y hasta la próxima.